noches, Janet. Qué bueno saludarte. Gracias por conectarte. Vamos a esperar unos segunditos para que nuestros hermanos se conecten y así comenzamos con el estudio. Aquí con frío, no sé cómo está por tus lares, pero aquí hay frío. Así que ya se están conectando los hermanos. Mientras se conectan, por favor, salúdennos para que podamos saber que están conectados. Betty, Dios la bendiga, qué bueno saludarla. Nago, también ya estás con nosotros. Gracias por conectarse pronto. A mí me gusta el frío, Janet, pero tampoco tanto. Así que qué bueno que no esté haciendo mucho frío ahí por tus lares. ¿Verdad que sí hay frío, Nago? Sí, hoy está frío. Y aquí donde yo vivo estamos en alto y pega el frío. Ajá. Pero bueno, vamos a esperar unos segunditos más y comenzamos. ¿Les parece? Ok. Abran sus Biblias para mientras, ahí en Levítico, preparen ahí su cuaderno o donde apunten. Buenas noches, Gloria, qué bueno saludarte. Gracias por estar acá. Gracias, Nago, yo le digo. Ok, así que vamos a hacer una oración. Y vamos a comenzar. ¿Les parece, Padre? Gracias te damos por esta noche bendita. Gracias por tu presencia, por tu cuidado. Gracias, Señor, porque nos tienes vivos, porque a pesar de la prueba que pueda venir, Señor, tú eres bueno y sabemos que tus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. Te honramos y te bendecimos en tu nombre. Bendice a nuestros hermanos, aquellos que se van a conectar en unos momentos y a los que verán esto en diferido, Señor, te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Sandrita, muy buenas noches. Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. Les cuento que he estado viendo las estadísticas o miro las estadísticas de los estudios y son muchísimas más personas las que lo ven por diferido. Tenemos varios estudios que tienen varios cientos de vistas, así que eso nos anima. Y sabemos que entre semana y más tardecito también, algunos hermanos que no logran llegar a tiempo y más tardecito se conectan. Pero estuve en una boda en El Salvador el fin de semana pasado y se me acercan unas hermanas muy lindas y me dicen: nosotros escuchamos sus estudios, ¿verdad? Así que no sabe uno hasta dónde pueda llegar la palabra, y gracias a Dios por estos recursos, porque mientras existan y mientras nos den el chance, vamos a tratar de usarlos de una manera correcta. Amén. Así que vamos a comenzar. Lili, muy buenas noches. Gracias por conectarte. Dios te bendiga. Y vamos a ir al libro de Levítico, y si ustedes me acompañan, por favor, al capítulo 11 de Levítico, y vamos a entrar directamente, ya no vamos a repetir lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y de los capítulos 11 al 15 de Levítico, Dios le da las instrucciones al pueblo para que se santifiquen y adoren según esa santidad. Y aunque si nosotros leemos el capítulo 11, nos va a hablar de animales y de pájaros y limpios e inmundos, debemos aprender a entender estas lecciones y captarlas. En Génesis, por ejemplo, Dios creó lo limpio y lo inmundo, así dice la Biblia. Dios creó también a los animales a los que Él etiquetó como inmundos, Dios los creó.
¿verdad? Los cochitos, por ejemplo, que prohíbe comerlos, y al decir inmundo no se está refiriendo a que sean animales que él rechaza, ¿ok? Sino comer su carne, Dios lo prohibió por varias razones, y una de ellas es para enseñarnos, como dice Levítico 11:47, dice, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Y es necesario, mis amados hermanos, que nosotros como pueblo de Dios aprendamos a no solamente a discernir, sino a saber, porque hay cosas que no se necesita discernimiento, son claros en la Biblia, lo que se puede y lo que no se puede, lo agradable a Dios y lo desagradable a Dios, pero hay muchos temas que son mucho más sutiles y que sí necesitamos de cierto discernimiento y conocimiento, no solamente de la palabra, sino del corazón de Dios, para poder discernir. Acuérdense que cuando pecaron allá en el Edén, Adán y Eva, la serpiente le dijo a Eva, sabe Dios que si comiereis del fruto podréis conocer el bien y el mal, seréis como dioses, dice, que discerniréis o que conoceréis el bien y el mal. ¿Por qué eso no era necesario? Porque ellos no necesitaban discernir entre el bien y el mal, porque no había mal en ellos. ¿Están conmigo? Como no había pecado en su corazón, ellos no necesitaban tener ese conocimiento. Desde el momento que ellos permitieron que el pecado entrara en su corazón por obedecer a la serpiente e implícitamente desobedecer a Dios, entonces en ese momento ellos ya necesitaban un conocimiento más allá del que tenían para poder saber y conocer entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, entre lo limpio y lo impuro. Y en Levítico, mis amados, una de las lecciones es que Dios nos enseña a discernir entre lo limpio y lo inmundo. El versículo 47 creo yo que es uno de los versículos claves de Levítico y del capítulo entero, y nosotros debemos ponerle mucha atención a este tema. Más hoy, mis amados, que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, y hoy estamos viendo cómo algo que antes era obvio, que no era agradable, hoy hay tanto argumento y tanto engaño y tanta sutileza, y se está volviendo tan común la maldad que nos acostumbramos a ella, y entonces paramos participando de asuntos que no son agradables a Dios. ¿Está conmigo? Dios te bendiga, Carlitos, un fuerte abrazo. Tenemos que juntarnos a comer y a platicar. Pues en ese tema siento mucha paz. Y vos sos alguien que come rico, y yo también me gusta la buena comidita, entonces pongámonos de acuerdo y nos juntamos. Entonces, las características alimenticias de estos animales y aves son muchas veces los que los hacen limpios o inmundos, ¿verdad? Los buitres y todo esto son aves de rapiña, son aves carroñeras que Dios creó. No son malos animales, sino que tienen una función específica de limpieza dentro de la naturaleza. Ellos son los basureros de la naturaleza, ¿verdad? Se comen la carroña para higienizar el ambiente en el que el reino animal vive. Ellos se comen lo que se está descomponiendo y se está pudriendo. ¿Están conmigo? Y una de las principales razones por las que los cristianos nos contaminamos es por las cosas corruptas que se consumen diariamente. Y yo le quiero decir una cosa, mi amado hermano. Mire, hoy cuesta mucho hablar estos temas porque es muy fácil que la gente nos etiquete de religiosos y de fariseos, pero eso es lo de menos. O sea, mire, yo hace rato me dejé de preocupar por las etiquetas que la gente me pone. Antes me afectaba muchísimo, pero ya no.
Menos cuando hay gente que uno ni conoce, ¿verdad? Y ni lo conocen a uno y no conocen el trasfondo, ¿verdad? Y ahí vienen con los tacos por delante. Lastimosamente, muchas veces es gente que uno conoce y gente que uno ama, la que lo etiqueta a uno por hablar o tratar de hablar la palabra completa. Pero estos son temas complicados, siempre han sido temas complicados, pero más hoy. ¿Por qué? Porque hoy hay un pensamiento muy liberal, hoy hay un pensamiento muy libertino, y estoy hablando dentro de la iglesia, porque se ha permeado muchísimo el pensamiento de afuera. Entonces, miren, si somos medio buenos para el mundo, somos unos santos, porque el mundo está totalmente descompuesto. Entonces, con el simple hecho de que uno no se drogue, que uno no se alcoholice de más, porque dentro del pueblo cristiano, mis amados, es algo que se ve tan común. Créame, hay cristianos de años, cristianos que sirven en las iglesias, que no tienen ningún problema con tomar licor y embriagarse. Como dice aquel negrito, ¿ah? Y si uno osa limitar un poco ese tema, ¿verdad? La gente pues se va de la iglesia, se pelea con uno y lo trata de fariseo y de religioso. Y aunque no se lo digan a uno, uno se da cuenta de lo que están pensando. ¿Por qué? Porque lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo, ¿verdad? Y yo te quiero decir con todo amor, mi amado hermano. El escuchar la palabra es un privilegio, pero conlleva una gran responsabilidad. Y no es lo que yo diga, porque tú no me tienes que hacer caso a mí. Tú tienes que hacer caso a la palabra, ¿verdad? A la palabra. Sí, pastor, es que usted no vive lo que predica. Ok, eso es problema mío con Dios. Pero tú no puedes tomar un argumento para seguir en tu pecado porque yo no vivo lo que predico, ¿ok? En todo caso, yo daré cuentas a Dios, pero tú también darás cuentas a Dios. No es una justificación el que nosotros nos apartemos del camino porque vemos mal testimonio en los cristianos. Porque nosotros tenemos una responsabilidad y la palabra está ahí. ¿Está conmigo? Espero que no se me fugue, que no se me enoje, ¿verdad? Pero tenemos que hablar esto. Así que hoy más que nunca se tiene que hablar de poder diferenciar entre lo inmundo y lo que no es inmundo, entre lo sano y lo insano, ¿verdad? Entre lo bueno y lo malo. Y Jesús dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe, porque es una de las señales del fin de los tiempos. Cuando el Señor toca estos temas, realmente Dios no tiene ningún problema y a veces mire, le voy a decir algo, espero no malinterprete, pero Dios es políticamente incorrecto, ¿ok? Dios no camina con ser políticamente correcto, ¿verdad? O sea, Dios no camina con la hipocresía. Si Él está enojado, y si Él está contento. Y si Él tiene algo que decirle a alguien, se lo va a decir. ¿Por qué se lo digo? Porque así actuaba Jesús. Y lo vemos en los evangelios. Jesús era muy poco ortodoxo con los religiosos y con los políticos, por ejemplo, y con sus mismos discípulos y con la gente. Y aunque Él fue muy amoroso con la mujer adúltera, se recuerda, pero no tuvo ningún problema en decirle, yo no te condeno, pero ya no peques más. Fue claro, porque la próxima es muy probable que sí te apedreen. Así que con todo el permiso, yo voy esta noche a tocar el tema de la
santidad. Y quiero que podamos nosotros recibir este mensaje y no quiero tocar un tema, no quiero tocarla desde el punto de vista tradicional religioso. No te voy a dar un montón de normas y de reglas de lo que se debe y lo que no se debe hacer, porque la santidad va mucho más que eso. En Levítico capítulo 11, y quiero comenzar con esto, y por favor apunten y le voy a enseñar algo muy hermoso, ¿ok? Lo que vamos a aprender ahorita es algo muy hermoso que yo lo aprendí hace muchísimo tiempo, o hace algunos años, ¿verdad? No muchísimo tiempo, hace algunos años. Y la verdad es que es algo muy lindo. Dice el versículo, vamos a ver, Levítico capítulo 11. Y quiero ir directamente al versículo, permítanme un segundito. Aquí estoy. Al versículo 33. Y este versículo, Levítico 11, 33, fíjese que es un versículo muy interesante. Porque en este versículo, capítulo 11 y versículo 33, encontramos que este es el texto central del Pentateuco. Fíjese. O sea, hay el mismo número de textos antes y hay un mismo número de textos después, hasta Deuteronomio capítulo último, ¿verdad? Y versículo último. Levítico 11:33 es el texto céntrico del Pentateuco. Y hay acá una frase que es la palabra central de la Torá. O sea, el centro de la Torá está en Levítico capítulo 11, versículo 33. Y esto es muy significativo porque miren lo que dice. Verso 33 lo voy a leer completo y le voy a decir: toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Esta frase, quebraréis la vasija, es la palabra central del Pentateuco. Uy, se me apagó esto usted. Ahí está. Quebraréis la vasija, apunte por favor. Quebraréis la vasija. Es el texto central, la palabra central del Pentateuco. Avanzamos unos versículos más y llegamos al versículo 42. Levítico 11:42. Y dice así: y todo lo que anda sobre el vientre, es la palabra original, y todo lo que anda sobre el vientre, mi traducción traduce pecho, pero es vientre la palabra en hebreo, y todo lo que anda sobre cuatro o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra no lo comeréis, porque es abominación. Mire, esta palabra vientre tiene una letra que es la letra Vav, V-A-V, es una letra del alfabeto hebreo. Y esta es la letra central de la Torá. O sea, hay la misma cantidad de letras de Génesis 1:1 a Levítico capítulo 11, versículo 42, cuando llegamos a la letra Vav, y hay el mismo número de letras hasta Deuteronomio. Vamos a ver cuántos versículos tiene. Capítulo 34 y versículo 12 final. La letra Vav es la letra central de la Torá. Ahora, usted se estará preguntando, ¿y esto qué tiene que ver? Y fíjese que esta letra está marcada más alta en el hebreo. Está como en negrilla en el hebreo. Y Vav, usted sabe que tanto en el hebreo como en el griego no hay números per se,
sino que cada letra tiene un valor numérico. Esto usted lo puede ir a investigar, no le estoy inventando nada. En el hebreo y en el griego no hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que cada letra tiene un valor numérico. Y mire qué interesante, porque el valor numérico de la letra Vav, acá, que es la letra central de la Torá, de la ley de Dios, fíjese que tiene un valor numérico. El valor numérico es 6. El valor numérico es 6. Y también significa clavo. La letra Vav significa clavo en el hebreo. Está verificable, usted lo puede estudiar, buscar y lo va a encontrar. Y mire qué interesante, porque el número 6, según la Biblia, es número de hombre. Y esta letra Vav, que es la letra central, se lo repito, de la Torá, que significa también clavo o señal, eso significa es muy significativo. Si vamos a Levítico capítulo 20 y versículo 26, dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y fíjese que esta es una escritura a la que le falta esta letra Vav en el hebreo. Y le voy a explicar por qué en unos momentos. Ahora, es interesante que el texto central o la palabra central es una vasija quebrada y la letra central es un clavo. Vasija quebrada y clavo. Una vasija quebrada y un clavo son el centro de la ley. Una vasija quebrada, una vasija de barro quebrada y un clavo son el centro de la ley. ¿Ya lo captó? A aquella vasija la quebraron. Jesús dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es quebrado, es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Y con qué lo clavaron en la cruz? A aquella vasija quebrada lo clavaron con clavos. Así que el centro de la Torá, al decirle Torá me estoy refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia, donde Dios manifiesta su ley, su corazón hacia el pueblo de Israel. El centro de estos 5 libros es una vasija quebrada y un clavo. ¡Wow! Es que mire, aunque los números, los versículos y los capítulos no fueron puestos por los escritores, sino que esto se añadió después, pero aún ahí está la intervención divina, mi amado. Aún ahí vemos la exactitud de la palabra de Dios. Porque el centro de la Torá es una vasija quebrada y un clavo. Mire desde dónde se está profetizando el sacrificio eterno de nuestro Señor Jesucristo por amor a su pueblo, para que usted y yo pudiésemos alcanzar lo imposible. ¿Qué es alcanzar lo imposible? No es volverte millonario, ni que tus sueños Dios te los va a hacer realidad, mi amado. No, eso es posible. Es difícil si lo quiere, pero es posible. ¿Por qué es posible? Y le digo una cosa, es posible aún sin Dios. Ser millonario es posible sin Dios.
Alcanzar los sueños es posible sin Dios. Allá afuera hay un montón de gente que lo ha hecho y que lo ha alcanzado. Pero necesitamos de una vasija quebrada y un clavo para que Dios nos bendijera con lo imposible. ¿Sabe qué es lo imposible? Su naturaleza. Y muy cerquita de estos versículos, escuche bien, muy cerquita de estos versículos, en el versículo 44, o sea, 2 versículos después, al centro exacto, 2 versículos después del clavo y de la vasija quebrada, clavada como un clavo, 2 versículos después, muy cerca, Jehová dice, o Dios dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no os contaminéis. Y lo dice después de la vasija quebrada y del clavo, porque esto no era posible o no fuera posible sin la vasija quebrada y el clavo. Esto no fuera posible sin Jesucristo clavado en la cruz. ¿Está conmigo? Así que lo que nos capacita, mis amados, para poder optar a la santidad de Dios es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en santidad. La santidad, apunten por favor, la santidad es el objeto de la palabra. ¿Por qué se lo digo? Porque la santidad no es un tema. Miren, de la Biblia podemos hablar muchos temas que aparecen en la Biblia. La santidad no es un tema, la santidad es una persona, es Dios. La santidad es el objeto de la palabra, porque Dios se manifiesta en la palabra y Él es santo. Así que la santidad en la Biblia no es un tema más, es el tema de la Biblia. Porque Dios es santo, porque envió a su Hijo en propiciación por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser santos. De eso se trata la Biblia. Para eso vino Cristo. Él no vino para que nosotros siguiésemos viviendo de la misma manera y como premio nos fuéramos al cielo cuando muramos. Él vino para desalojar la santidad de pecado y que nosotros pudiésemos manifestar su naturaleza. A eso Dios le llama santidad. La santidad no es un montón de normas, la santidad es manifestar la naturaleza de Dios. Mis amados, por favor, la santidad no es un montón de normas, no es santo el que no fuma, no chupa y no baila pegado, ¿verdad? O sea, santo es aquel que manifiesta la naturaleza de Dios. Obviamente, el que manifiesta la naturaleza de Dios no va a cometer esos pecados. ¿Ustedes están conmigo? Cristo, una vasija quebrada, fue clavado con un clavo para producir santidad en su pueblo. ¿Está conmigo? ¿Lo está apuntando? Por favor. Se lo voy a repetir. Cristo, una vasija quebrada, fue clavado con un clavo para producir santidad en su pueblo. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Vaya conmigo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Está hablando de Cristo. Isaías, 700 años antes del nacimiento de Cristo, tuvo una revelación perfecta, detallada de él y de su sacrificio.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fuimos menospreciados y no lo estimamos. Ciertamente, escuche, ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Acuérdese que lo enterraron en aquella tumba prestada de un hombre influyente, José de Arimatea. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Bendito sea el Señor. Levante sus manos, porque usted es ese linaje. La Biblia dice, y sufrió la cruz por el gozo propuesto delante. ¿Sabe por qué él estuvo dispuesto a sufrir la cruz? Porque cuando él estaba caminando hacia el Calvario, lo tenía a usted y a mí en su mente y en su corazón. Y por ese gozo de verlo a usted y a mí redimidos, no llenos de dinero, mis amados, ni prósperos en una empresa material. No estoy hablando mal de eso, ni estoy diciendo que no se pueda, ni estoy satanizándolo. Bendito Dios, si a usted el Señor le dio la gracia para hacerlo. Pero él no lo vio forrado de billetes, ni con una camisa con un animalito en el cuello, ni manejando un carro último modelo, y dijo, wow, vale la pena para que mi hijo viva bien sus años en la tierra. No, el gozo propuesto que vio fue un pueblo santo, disfrutando de la plenitud en Dios eternamente. Y eso a él le dio fuerza, mi amado, para que él sufriera la cruz. Él lo vio a usted como un producto terminado. ¿Está escuchándome? Dios lo vio a usted como un producto terminado. Isaías capítulo 6, regresemos unos capítulos. Isaías capítulo 6. Dice así: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, escuche, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vamos por partes. ¿Cuántos quisieran tener esta experiencia? La tuvo Isaías, la tuvo Juan, allá cuando fue llevado a la Nueva Jerusalén y se le reveló el Apocalipsis. Pero para que esto pasara, escúcheme bien, por favor, pónganme mucha atención. Para que esto pasara, alguien tuvo que haber muerto. Porque hay un detalle en el verso 1 que dice, en el año en que murió el rey Usías, vieron mis ojos al rey. O sea, que tuvo que morirse Usías para que Isaías pudiera tener esta experiencia de conocer la santidad de Dios. ¿Sabe quién fue Usías? Usías fue un buen rey. Esto lo encontramos en 2 Crónicas capítulo 26. Acompáñenme, vamos a ir.
Segundo de Crónicas, capítulo 26. Lástima, ¿sabe? Sí me da un poquito de tristeza el que, teniendo al alcance este recurso, aunque después lo miran muchos, pero sabe, mucha gente que lo ve ni siquiera vive en Guatemala. Y da tristeza que gente que necesita escuchar palabra no le dedique una hora al Señor para escuchar. Ustedes, bendito Dios, están escuchando. Y sean benditos, mis amados. Y quiero decirle algo. Y paréntesis, por favor. Les quiero agradecer. Porque, aunque uno lo hace para el Señor, y aunque el Señor es quien nos da su gracia y nos recompensará en la fidelidad, o nos castigará en la infidelidad. Pero gracias porque animan mi corazón, y personalmente les quiero agradecer, mis amados, por tener hambre de la palabra y por escoger este canal los miércoles en la noche para escuchar lo que el Señor pone en nuestro corazón. Cierro paréntesis. Segundo de Crónicas, capítulo 26 y verso 3. Aquí vamos a ver el reinado de Usías. ¿Quién fue Usías? Dice: y entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Y Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Pero mire el verso 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Gracias, Nago, te bendigo. O sea que Usías fue un buen rey. Escúcheme bien. Usías fue un buen rey. Verso 5 dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. O sea, en los días en que Usías buscó a Jehová, Dios lo prosperó y Dios lo respaldó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnía y el muro de Asdod, y edificó ciudades de Asdod y en Atira los filisteos. Y Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Escúcheme bien. Y edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Y asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. No solo era rey, sino era agricultor, poderoso en la guerra. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Y todo el número de los jefes de valientes, de familia valientes y esforzados, era 2,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Miren el tamañito de ejército que Usías llegó a tener. 307,500 soldados defendían a Israel. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén, escuche, máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras,
y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Voy a decir algo triste, porque voy a aplicar esta palabra. Y le voy a decir, es triste, porque usted va a saber por qué es triste. Usías subió al reinado de 16 años. Un joven inmaduro, muy neófito, pero buscaba a Dios. Y su búsqueda a Dios lo hizo poderoso. Y era un hombre que todo lo que hacía prosperaba. Sembraba y cosechaba abundantemente. Inventó armas y su fama se extendió. Y hoy está pasando igual. ¿Sabe? Hay muchos Usías. Muchos Usías que comenzaron muy bien, haciendo lo recto delante de los ojos de Jehová, buscando a Dios en todos sus caminos. Y Dios, no el diablo, Dios los prosperó. Y mientras buscaron a Jehová, fueron resguardados. Y Usías ganó batallas y se hizo poderoso. Altamente bendecido por Dios. Pero el versículo 16 es un verso triste que me confronta muchísimo, porque es un verso tan actual. Y este es un mensaje que, ¿sabe? Cuando el Señor me lo dio hace algún tiempo, tuve la impresión en mi corazón que es un mensaje que en su momento Dios me va a permitir predicarle a algunos Usías. Y dice 16 de Segundo de Crónicas. Ahí Gloria es nuestra escriba. 16 de Segundo de Crónicas. Mas cuando ya era fuerte. Este es el peligro terrible. Cuando no hay santidad. Cuando se termina la pasión por Dios y comienza la pasión por las bendiciones de Dios. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Dios, contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Permítame que le explique esto. Esa función y ese privilegio no era para los reyes, era para los sacerdotes. Y muy bendecido, y muy poderoso, y muy valiente, pero se metió en el callejón de los trancazos con Dios. Se metió a terrenos peligrosos donde no le correspondía, pero él se sentía como la última Coca-Cola del desierto. Y entró a ofrecer incienso. En el altar del incienso se metió al lugar santo. Y al lugar santo, mis amados, según
la ley en Levítico, solamente los sacerdotes podían entrar. Y cuando él entró, escuche bien lo que pasó, cuando él entró, y Dios nos permita la fidelidad a Dios, mis amados, póngame atención, y Dios nos permita ser como Azarías. ¿Por qué? Porque cuando él entró, lo vio el sacerdote Azarías y corrió y entró tras él. Y con Azarías 80 sacerdotes de Jehová, y dice acá, varones valientes. ¿Por qué dice varones valientes? ¿Sabe por qué? Porque lo que iban a hacer, mis amados, les podía costar la cabeza, porque iban a confrontar al rey, a Uzías, al poderoso, al que se creía casi Dios, que comenzó muy bien, pero se rebeló. Pero estos sacerdotes, 80 valientes, y Azarías que los liberó, tenían el celo de Jehová por la santidad y corrieron tras el rey para confrontarlo y para hacerlo regresar en sí. Por eso le digo, le pido al Señor que yo pueda ser un Azarías y que pueda con valentía, y que tú puedas hacerlo también, los que están conectados y los que van a ver esto después, que puedan recibir el valor para confrontar a los Uzías, para que se arrepientan y para que vuelvan a Jehová. Y se pusieron contra el rey Uzías. Es que esto lo leemos tan fácil. Pero recordemos quién era Uzías. El hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Y que había perdido todo temor y toda humildad y se estaba rebelando en contra de Dios, mis amados. Y que un simple sacerdote, entre comillas simple, ¿verdad? Sacerdote y 80 con él valientes se pusieran en su contra. Es como llegar hoy con el gobernante de turno a manifestarle en el nombre de Jehová su pecado. Y le dijeron, lea conmigo versículo 18, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados, apunte, consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Escúcheme. No estaba haciendo, ¿cómo lo explico? Estaba haciendo algo malo porque no le correspondía. Pero estaba haciendo lo que para los sacerdotes era algo santo, pero no le correspondía a él por su condición y por su función. La función es importante, mi amado, y quiero aconsejarle algo. No extienda su dedo acusador contra nadie. Nosotros estamos autorizados por Dios como atalayas para advertir en contra de la herejía, de la mala enseñanza y de lo que está trayendo oprobio al Señor.
pero jamás se nos autoriza juzgar el corazón de un siervo. No se ponga, está muy de moda hoy, que se ponen a atacar a pastores y a líderes y a profetas y a apóstoles con nombre y a juzgarles y a señalarles. No es nuestra función. Entonces, Usías, verso 19, escuche. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, escuche, en lugar de escuchar a Dios, se encendió en ira. Y en su ira contra los sacerdotes, Dios los defiende. Dios defiende a aquel que actúa con integridad. Porque estos sacerdotes, como nosotros, no eran perfectos, mis amados, pero tenían una función delegada por Dios y actuaron en base a esa autoridad que Dios les dio. Y en la integridad de su corazón, Dios los defiende. Dios te va a defender cuando actúes con integridad. Hay un dicho que me gusta mucho y dice: si Dios te defiende, ¿por qué te defiendes? Y si Dios no te defiende, ¿por qué te defiendes? Porque si Dios no te va a defender, en vano es que te defiendas. Y si Dios te está defendiendo, no tienes necesidad de defenderte. Mira, ahí arriba está tu juez. Ahí arriba está. ¿Y sabe qué pasó? La lepra inmediatamente le brotó. Y es interesantísimo porque da un detalle acá. ¿Sabe en dónde le brotó? Ese nos fue el tiempo. ¿Sabe en dónde le brotó la lepra? ¿Sabe en dónde le brotó la lepra? En la frente. La lepra nos habla de pecado. Y la frente nos habla de nuestros pensamientos. Y tengo 3 minutos y lo dejamos aquí y vamos a continuar la semana atrás. La lepra nos habla de pecado y la mente nos habla de nuestros pensamientos. Y dice, y la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová. Adentro de la casa de Dios le brotó lo que había dentro. Junto al altar del incienso, escúchenme bien, Usías se llenó, se le manifestó la lepra que había dentro. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Porque Jehová lo había herido. Escúcheme bien, mi amado. Hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. No más. Respetemos nuestra función, nuestra asignación de Dios, respetémosla, honrémosla. Los sacerdotes honraron su función delante de Jehová, pero Usías no. Usías se metió a hacer algo a lo cual él no era llamado a hacer. Hoy queremos hacer de todo. A mí, mire, yo no soy perfecto y cometo muchos errores. En mi función pastoral cometo muchos errores. Y en mi vida personal no digamos. Pero he sido juzgado incluso por gente que amo.
porque no hago algunas cosas que todos hacen. Y porque no me meto a hacer esas cosas, me señalan. Créame, yo trato de hacer lo que Dios me dijo que hiciera. A mí Dios me dijo, enseña mi palabra. Discipula a los que te voy a poner enfrente. Y eso es lo que hago. Ayudo socialmente, sí. Pero no trato de que en la congregación que Dios me dio nos pongamos a la par de otras que tienen una asignación diferente. Ministerio Cielos Abiertos es una congregación para gente que está dispuesta a ser discipulada. Por eso es que llega gente y no se queda la gente porque no le gusta, porque no se siente cómoda, porque no está interesada, y está bien. Pero en Cielos Abiertos hay gente que necesita ser discipulada y para eso estamos. Tenemos varios discipulados, semanalmente estamos discipulando, estamos enseñando la palabra y yo a eso me restringo porque eso fue lo que Dios me dijo que hiciera, mis hermanos. Porque cuando nos metemos a hacer algo que Dios no nos mandó, nos puede pasar lo que le pasó a Uzías. Porque no se trata de que funcione, no se trata de que prospere, no se trata de que la iglesia se llene de gente. Porque si haces las cosas con una motivación equivocada, te va a pasar lo que le pasó a Uzías. ¿Y sabe qué es lo triste? Así el rey Uzías, dice el verso 21, fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada. Miren cómo Dios lo humilló. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real gobernando al pueblo de la tierra. Se le vino abajo su imperio. El hombre más poderoso terminó sus días lleno de lepra, que la lepra en ese momento era un oprobio. Y cuando Uzías murió, miren, así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. En el versículo 23, y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. En este momento, este es el momento en el que está ocurriendo Isaías capítulo 6. Vaya conmigo a Isaías 6 y terminamos acá. Isaías 6 está ocurriendo en el preciso momento de Segundo de Crónicas 26-23. Por eso es que es bueno que estudiemos cronología bíblica para ubicarnos. Y dice así, Isaías capítulo 6. Y en el año en que murió el rey Uzías. ¿Cuándo sucedió eso? En Segundo de Crónicas capítulo 26, versículo 23. Entonces se le abrieron los cielos a Isaías y vieron sus ojos al rey. Cuando el leproso murió. ¿Dónde le brotó la lepra a Uzías? ¿Sabe dónde? Aquí. Te quiero decir algo. Cuando nuestra lepra mental sea sanada, los cielos se nos van a abrir. Lo dejo aquí, te lo explico la próxima semana. Porque nos pasamos 3 minutos. Bendito Dios, gracias por este momento, por este tiempo, por tu palabra, por tu presencia, por tu enseñanza. Te honramos y te bendecimos. Gracias, Señor.
Te honramos en el nombre de Jesús. Bendice a aquellos que están viendo este estudio y los que lo van a ver más adelante. Sean benditos, mis amados, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos, mis amados. Déjenme ahí una manita para que yo sepa que usted estuvo conectado, porque yo predico por fe, porque esto nunca me funciona, no sé por qué, tal vez tengo mala una configuración, pero no sé quiénes están conectados. Así que si usted está ahí, póngalo. Muchísimas gracias por estar. Espero que este estudio le haya bendecido. Escudriñelo entre la semana y les espero el domingo en la iglesia. Yo voy a estar el domingo en la iglesia. Vamos a estar predicando un mensaje muy parecido a este, así que no se lo pierda. Creo yo que vamos porque es necesario que la iglesia lo escuche, y como lastimosamente no se conectan, no sé por qué, ¿verdad? Entonces a veces tenemos que repetir algunos mensajes porque es necesario que el pueblo lo oiga. Así que el domingo vamos a estar ampliando un poquito esto. Le esperamos allá, Hotel Clarion. Está a 2 cuadras adelante del Hotel Camino Real. En una esquina está, usted se parquea por el lado de atrás. El edificio es EON, ahí se parquea. Agarra el elevador, sube al segundo nivel y saliendo el elevador enfrente está el salón. Así que lo esperamos 10:30 en punto. Estamos comenzando. Llegue puntual, llegue temprano, llegue con una intención favorable al Señor y nos vemos allá para disfrutar de su presencia. Sea bendecido y que tengan una segunda mitad de semana llena de su presencia. Los amo, los bendigo y muchísimas gracias por estar acá. Dios los bendiga. Chao.